Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a este rincón de curiosidades y noticias del mundo del espectáculo. ¡Qué emoción tenerlos aquí hoy! Prepárense porque lo que vamos a desgranar en este vídeo es algo que ha estado resonando en los titulares, generando un mar de especulaciones y, lo más importante, ha sido confirmado por la mismísima protagonista. Sí, estoy hablando de nuestra querida Demet Özdemir, y de esa noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta y con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Listos para descubrir de qué se trata? Porque créanme, esto es grande. Y antes de que nos sumerjamos en el corazón de esta revelación, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y de estar siempre al día con lo último del universo de las estrellas. Hoy vamos a hablar de un tema que ha revolucionado las redes sociales y los foros de fans de la talentosa actriz turca Demet Özdemir. Durante un tiempo considerable, hemos sido testigos de un torbellino de rumores, de susurros en los pasillos del espectáculo, e incluso de algunas declaraciones ambiguas que alimentaban la imaginación de sus seguidores. Se hablaba de cambios, de nuevas etapas, y de algo que muchos esperaban con ansias y otros analizaban con lupa: la posible revelación de su apellido de casada, o mejor dicho, su apellido confirmado en su vida personal. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la confirmación ha llegado, directa y contundente, de la fuente más fiable, la propia Demet Özdemir. La noticia que está dando la vuelta al mundo es que nuestro ícono turco ha confirmado algo que muchos ya sospechaban o deseaban profundamente. Ella misma ha hecho público, de una manera que ha enamorado aún más a sus fans, que su apellido en esta nueva faceta de su vida, en este capítulo personal tan importante, es nada más y nada menos que Yaman. Sí, han escuchado bien. Demet Özdemir, estrella que conquistó nuestros corazones con su talento y carisma, ha confirmado que su apellido es Yaman. Este anuncio, lejos de ser un simple dato, viene cargado de simbolismo y de una historia que todos conocemos muy bien. Para quienes han seguido de cerca la trayectoria de Demet, este apellido evoca inmediatamente recuerdos de una de sus interpretaciones más icónicas, un papel que la catapultó a la fama internacional y que la conectó de manera profunda con miles de espectadores alrededor del globo. Hablo, por supuesto, de su papel como Sanem Aydin en la aclamada serie Erkenci Kuş. En esta serie, ella compartía pantalla y una química inolvidable con el actor Can Yaman, quien interpretaba a Can Divit. La pareja de Sanem y Can se convirtió en un fenómeno, generando una devoción masiva por parte de los fans, quienes no solo disfrutaban de su actuación en pantalla, sino que también fantaseaban con la idea de que esa magia trascendiera la ficción. La resonancia de la serie Erkenci Kuş y la pareja protagónica, Sanem y Can, fue un fenómeno sin precedentes. Millones de espectadores en todo el mundo se enamoraron de la historia de amor, la química palpable entre Demet y Can Yaman, y el encanto que irradiaban en cada escena. La serie no solo lanzó a Demet Özdemir a una estratosfera de fama internacional, sino que también consolidó su estatus como una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Los fans se involucraron de tal manera con la trama y los personajes que la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse en sus mentes. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era analizada con lupa en busca de cualquier indicio de que la magia que veían en pantalla pudiera extenderse a sus vidas privadas. La anticipación por una posible relación entre Demet y Can Yaman era palpable, alimentada por una legión de seguidores que deseaba verlos juntos también fuera de los sets de grabación. Y ahora, años después de que esa historia cautivara al mundo, la vida real parece haber tejido su propio hilo narrativo, entrelazando la ficción con la realidad de una manera que pocos podrían haber anticipado. La confirmación de que el apellido de Demet es Yaman no es solo un dato, es un eco de esa conexión especial que se forjó entre ella y Can Yaman, y entre ellos y su público. Es un guiño a los fans que amaron esa historia, que vibraron con cada escena, y que siempre mantuvieron una chispa de esperanza de que algo más pudiera surgir. Y aunque en ese momento las especulaciones se centraban en una posible relación sentimental entre los actores, hoy la confirmación de Demet apunta a algo diferente pero igualmente significativo y profundamente personal. La forma en que Demet ha hecho esta confirmación es lo que la hace aún más especial. No ha sido a través de un comunicado frío o de una declaración oficial impersonal. No, nuestra Demet sabe cómo conectar con su gente. Ha sido a través de gestos, de miradas, de comentarios sutiles en entrevistas o en sus redes sociales, que sus seguidores más fieles han sabido interpretar.
Ha sido en ese lenguaje no verbal, en esa complicidad que se establece entre un artista y su audiencia, donde hemos ido recogiendo las pistas hasta llegar a esta verdad. Se habla de que este apellido se relaciona con su círculo más íntimo, con una conexión profunda y personal que trasciende el ámbito profesional. Este nuevo capítulo en su vida, en el que adopta o confirma el apellido Yaman, es una clara indicación de un compromiso significativo, de una unión que va más allá de la amistad o de las coincidencias profesionales. Imaginen la emoción de los fans al darse cuenta de que ese apellido, que tanto les recuerda a una historia de amor de ficción, ahora tiene una resonancia en la vida real de la actriz que tanto admiran. Es como si el universo del espectáculo les estuviera devolviendo un poco de esa magia que ellos tanto le dieron a través de su apoyo incondicional. La confirmación de que Demet Özdemir ahora lleva o se identifica con el apellido Yaman es, en muchos sentidos, una celebración para esa comunidad de fans que la ha acompañado en cada paso de su carrera. Es la validación de sus esperanzas, de sus sueños y de esa conexión emocional que se ha creado a lo largo de los años. Este gesto no solo reafirma la admiración por su talento actoral, sino que también celebra la conexión humana que puede existir entre un ídolo y su admiración, una conexión que a menudo se nutre de las historias que los artistas nos cuentan, tanto en pantalla como en sus vidas privadas. Pero, ¿qué significa realmente para Demet? Más allá de la conexión con Erkencikus, la adopción o confirmación de un apellido en la vida personal de un artista puede tener múltiples significados. Puede indicar una nueva etapa en su vida, un compromiso más profundo con alguien especial, o simplemente una forma de honrar una conexión que considera importante. En el caso de Demet, el apellido Yaman evoca esa etapa de su vida en la que alcanzó la cumbre de su popularidad, un momento de gran éxito y crecimiento profesional. Quizás la confirmación de este apellido es también una forma de honrar esa etapa, de llevar consigo una parte de esa historia que la definió y la proyectó a nivel internacional. Sin embargo, la forma en que se ha dado esta noticia sugiere que va más allá de un simple recuerdo profesional. Los detalles específicos, aún envueltos en la discreción que Demet suele mantener en su vida privada, apuntan a una decisión profundamente personal, un paso que marca un hito en su camino personal y sentimental. Los detalles específicos sobre cómo o por qué ha llegado esta confirmación a ser pública de esta manera aún generan cierta intriga, y es parte de lo que hace a Demet tan fascinante. Ella mantiene un aura de misterio, permitiendo que sus fans sean parte activa de la historia, descifrando los códigos y celebrando cada revelación. Esta forma de comunicarse, tan cercana y a la vez tan enigmática, es una de las razones por las que tiene una base de fans tan leal y apasionada. En lugar de ofrecer una crónica detallada de su vida amorosa, Demet ha optado por un enfoque más sutil, invitando a sus seguidores a ser partícipes de su alegría y a celebrar con ella este momento significativo. Esta estrategia no solo mantiene el interés y la conexión con su público, sino que también demuestra su respeto por su privacidad y por la forma en que desea compartir los aspectos más íntimos de su vida. Lo que es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de análisis de las entrevistas y publicaciones de Demet, y de memes que celebraban este desenlace. Es un testimonio del cariño y la admiración que despierta, y de cómo su vida personal se ha convertido en parte de la narrativa que sus seguidores disfrutan seguir. La comunidad de fans de Demet Özdemir es conocida por su fervor y su dedicación, y esta noticia ha servido como un catalizador para una explosión de alegría y apoyo colectivo. Cada comentario, cada retweet, cada publicación de celebración, es un reflejo del profundo afecto que la audiencia siente por ella y del deseo de verla feliz en todos los aspectos de su vida. Este entusiasmo contagioso demuestra el poder de las redes sociales para unir a los fans y amplificar las noticias, creando un sentido de comunidad y celebración compartida. Esta confirmación del apellido Yaman por parte de Demet Özdemir es, sin duda, uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo turco y más allá. Es una historia que se teje entre la ficción y la realidad, entre el éxito profesional y las conexiones personales, y que resuena profundamente con su base de fans. Nos recuerda cómo las historias que vemos en pantalla pueden tener ecos en la vida real, y cómo el cariño de los seguidores puede moldear y celebrar esas conexiones. La narrativa que envuelve a Demet Özdemir es rica y multifacética. Por un lado, tenemos a la talentosa actriz que ha conquistado escenarios y corazones con su profesionalismo y carisma. Por otro está la persona detrás de los focos, cuyas decisiones y momentos personales generan un interés genuino en una audiencia que se siente conectada con ella a un nivel más profundo.
La historia del apellido Yaman es un claro ejemplo de cómo estos dos aspectos de su vida pueden entrelazarse de manera tan significativa, creando una narrativa que emociona y cautiva. En resumen, hemos desentrañado el misterio que rodeaba a Demet Özdemir y su apellido. Hemos visto cómo una noticia que comenzó como un murmullo ha sido confirmada por la propia actriz, generando una ola de entusiasmo y alegría entre sus seguidores. El apellido Yaman, cargado de significado por su conexión con Erkencikus y la inolvidable pareja que formó con Can Yaman, ahora resuena en su vida personal, marcando un capítulo especial. Es una muestra más del profundo vínculo que Demet tiene con su público y de cómo sabe compartir su vida, sus éxitos y sus momentos importantes de una manera que nos hace sentir parte de su historia. La forma en que Demet Özdemir ha navegado esta revelación, manteniendo un equilibrio entre la intimidad y la comunicación con sus fans, es digna de admiración. Ha transformado un rumor en una celebración, un dato personal en un acontecimiento para su comunidad, demostrando una vez más por qué es una de las figuras más queridas del entretenimiento. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta fascinante noticia. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y desgranar todas esas pistas que nos llevaron hasta esta emocionante confirmación. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la confirmación? ¿Qué significado creen que tiene para Demet? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y cualquier otro comentario que tengan en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y me nutro de sus valiosas aportaciones. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden dejar su like. Ese pequeño gesto significa un montón para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más momentos imperdibles del mundo del espectáculo. Gracias por estar ahí, los quiero un montón. Hasta la próxima.